Dios. Y vamos en esta noche a compartir una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Estamos esperando, estamos expectantes de vivir un avivamiento. Amén. ¿Cuántos los están esperando? Amén. Y qué bueno que tenemos este manual a donde nos va a llevar a buen puerto si conseguimos cada uno de nosotros ponernos en práctica en todo lo que nos está indicando. Amén. Por eso vamos a compartir una palabra que se encuentra en Jeremías 33:3 y que todos conocemos. Amén. Gloria a Dios. Y que en muchos de nosotros ha sido un caballito de batalla, ¿o no? Amén. Pero la palabra clamor, qué profunda que es. Amén. A veces no le damos el peso que puede llegar a producir en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontró o ya lo sabe? Ya lo sabe. Pero lo sabe, pastor, porque tenemos acá gente del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3, se están preparando para el reencuentro. Gente que ha pasado por el encuentro y eso es bueno, amén. Gloria a Dios por eso, porque usted estudia, en eso que estudiamos aprendemos y en eso que aprendemos vamos a poner en práctica, amén. Gloria a Dios. Y quiero contar un poquito así brevemente lo que le pasaba a Jeremías en este tiempo, ¿no? Se encontraba Jeremías ahí en la cárcel porque el rey de Judá lo tenía en prisión porque ya no quería escuchar lo que Jeremías hablaba de parte de Dios. Acá en esta iglesia no pasa que no queremos escuchar lo que Dios quiere hablar, ¿o no? No, en realidad sí queremos escuchar. Amén. O a usted también le pasa como muchas veces me ha pasado a mí, que no he querido escuchar realmente lo que Dios quiere hablar. Amén. ¿Alguno le ha pasado? Amén. Bueno, me deja tranquila saber que no soy la única. Amén. Dice que Dios habla en tiempos de tranquilidad y seguridad, pero que también habla en tiempos de angustia y de peligro. Amén. Cuando estamos tranquilos, Dios nos da esa seguridad también de saber, estás haciendo lo correcto. Amén. Pero ¿qué cuando Dios en ese clamor también nos habla de que estamos padeciendo momentos de angustia y de peligro a causa de, ¿no? Y ese a causa de es porque hemos clamado, pero no hemos escuchado lo que en realidad, ¿cuál era la respuesta de Dios? Amén. Dice que Jeremías se encontraba ahí en ese momento de angustia porque otros no quisieron escuchar lo que de parte de Dios traía. Y ahí se encontraba el rey de Judá pensando él tontamente que si lo metía a Jeremías en una cárcel, Dios no podía hablar. Y ahí es cuando queremos hacernos un poquito los sordos y hacemos como que Dios no está, ¿no? Que bueno, la dejamos pasar, pero que en realidad Dios está en este tiempo pidiendo de parte de sus hijos algo esencial, ¿no? Que es el clamor. ¿Y cuánto que nos cuesta? ¿Hay alguien que le cuesta? A mí me cuesta horrores. ¿A alguno de ustedes le cuesta? Amén. Porque en la efectividad del clamor puede traer libertad, sanidad. Amén. Y dice, clama a mí y yo te responderé. Y después dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí es justamente donde me quiero detener, en las cosas ocultas que nadie conoce, que están encerradas y que inclusive nosotros mismos ni sabemos que están ahí. Amén. Que nosotros los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa, ¿no?
que hacemos que nos olvidamos de algunas cosas que sí dolieron, pero que están y que el único que las conoce y que muchas veces nosotros no las conocemos, pero que Dios las tiene ahí muy fresco. Y en el momento de la introducción del clamor, de la intimidad con Dios, dice, en ese clamor yo te voy a enseñar las cosas ocultas que conoces o que no conoces. Amén. Y esas cosas ocultas muchas veces pueden ser buenas y otras no tantos. El tema es que muchas veces no queremos escuchar esas que no son tan buenas. Amén. Y por eso el Señor le decía, clamame, Jeremías, y yo te voy a enseñar eso que vos no estás viendo, ¿no? Él estaba, ahí estaba Babilonia con Judá en una guerra, y Dios en medio de todo eso, porque ellos se volvieron a los Baales y muchas cosas en su corazón, entonces es como que Dios le agarró un poco de ira, ¿no? Y unos versículos antes cuenta, dice, y por momento escondí el rostro, y dice, y después en medio de todo eso viene una restauración. Y eso es lo que le quería dejar en claro a Jeremías, ¿no? Porque él estaba en la cárcel justamente porque alguien no quería escuchar lo que estaba pasando, porque Dios estaba enojado en eso. Pero Jeremías tenía que clamar para que Dios le contestara. Si usted lee otros versículos después del 33, ahí va a ver que el Señor le decía, pero que va a traer a Israel restauración. La importancia de clamar, amén. Y como único requisito para escuchar eso, era que necesitaba clamar, amén. A veces no queremos porque nos pueden asustar las cosas que están escondidas, que son desagradables. ¿A cuánto le ha pasado, amén? De que entra en un tiempo de intimidad con Dios y lo que nunca le ha sido revelado, porque, como digo, lo tuvimos, levantamos una pared, un muro para no recordar. Resulta que cuando entramos en la intimidad con Dios es cuando ahí surgen cosas y ahí es cuando Dios trae sanidad. A mí me pasó. ¿A alguno le ha pasado? Bien. Me deja tranquila saber que no me pasa solo a mí, ¿no? Que en ese encuentro cara a cara con Dios me doy cuenta que el problema no es del otro solamente, que también el problema es mío, ¿no? A veces pensamos que, bueno, mi marido es celoso porque es un loco celoso, ¿no? Pero resulta que yo le estoy dando motivos para que sea hacerlo, ¿no? Entonces, a veces queremos echarle la culpa al otro sin asumir la responsabilidad y de por qué actuamos, ¿no? La idea es que nosotros podamos en ese clamor descubrir a causa de qué uno es como es. Y qué lindo cuando uno descubre las cosas lindas, pero qué doloroso es cuando descubre que esas cosas no son tan lindas, sobre todo cuando no ha sido difícil la niñez y la adolescencia, ¿no? Yo me crié prácticamente sola con mis hermanos. Mi mamá falleció cuando yo tenía 17 y mi papá cuando yo tenía 18. Así que prácticamente de 6 hermanos, uno lo tenía lejos en Buenos Aires y nos criamos junto con mis hermanos, ¿no? Y en este tiempo que me fui, por circunstancias, iba a nacer mi nieta, gracias a Dios soy abuela. Y previo a eso me encuentro haciendo unos viajes previos, pensando, bueno, ya nace, y resulta que yo pensaba una cosa y Dios tenía preparado otra. Y en ese tiempo de preparación me encontré con cosas que no sabía que estaban. Amén. Que con cosas de mi juventud, de mi adolescencia, de mi niñez, charlando con mis hermanos de cosas que no pensé que estaban.
pero cada vez que voy digo, Señor, si me lleva, que sea con un propósito, con un fin. No hable solamente mi boca para ellos, habla de mi boca para mí también. A veces pensamos que es lindo para hablarle al otro sin entender que Dios nos va a hablar primero. Amén. Dice, muchas veces la respuesta que Dios nos quiere dar no es la que esperamos, y ahí empieza que el miedo surge en nuestras vidas porque las verdades son dolorosas. Amén. Y ahí es donde me quería enfocar un poquito. Hablaba con la pastora Pame, teníamos ahí una charla y yo le decía, lo oculto, lo que nadie conoce, es lo que da miedo. Amén. Porque no sabes lo que está del otro lado, si es bueno o es malo. Lo importante en esto y el fin de esto es que en el clamor a Dios, sea bueno o malo, va a ser fructífero. Amén. ¿Se entiende? Porque dice, la sanidad es dolorosa, pero es importante. ¿Cuánto lo entiende? Es doloroso porque cuando vos vas a eso oculto que no conocés, la profundidad de la oración y del clamor, te das cuenta que hay verdades dolorosas que son necesarias salir de tu vida para que podamos seguir adelante, porque eso va a implicar un mejor matrimonio, una mejor relación con tus hijos, o una mejor relación en tu célula, en tu iglesia, en tu barrio, porque mientras vos recibís sanidad, de pronto no lastimás. Amén. Entonces, la liberación también nos asusta, pero es también necesaria. Amén. A veces siempre decimos, no voy a entrar tanto en la oración, no va a ser cosa que me manifieste delante de todos. Pero es una tontera que el diablo nos manipula y ejerce miedo y temor por el qué va a decir el otro. No importa qué va a decir el otro. Si a mí me interesa ser libre, porque esa libertad se la voy a transmitir a mis hijos. Amén. Aquellos que somos padres y que hemos tenido una vida difícil, que no ha sido buena, entonces de pronto no queremos. ¿O cuántos de ustedes quieren que sus hijos pasen la misma vida que usted pasó? Ninguno. ¿Alguno quiere lo contrario de eso? Yo pretendo que cada vez que Dios me dice algo, tratar de sanarme, de liberarme, porque no quiero eso mismo que nosotros como padres con Ezequiel hemos sufrido, ¿no? Entonces decía, aunque la sanidad es dolorosa, es importante en nuestras vidas. Y aunque la liberación nos asusta, nos hace tener miedo, temor, es necesaria para que podamos tener una buena relación con Dios. Y Dios nos hace algo muy práctico. Clama a mí y yo voy a responderte. Pero consecuencia de la respuesta va a haber cosas ocultas que están siendo desconocidas para nosotros, pero que son necesarias. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende que la liberación es necesaria, es importante, que la sanidad es necesaria, es importante? Porque no solo le va a afectar a uno, le va a afectar a todo el entorno que uno tiene y que es necesario para... Hoy estábamos en el monte, estábamos orando y una jovencita comparte la importancia del amor, ¿no? Cuando uno practica el amor que Jesús practicó en nosotros, de pronto podemos dar ese mismo amor. Ahora, si no recibimos de Dios ese amor, ¿cómo pretendemos solos dar ese amor? Es imposible. Entonces, esto es necesario para cada uno de nosotros, clamar. Y la oración es necesaria, pero tiene mucha resistencia. ¿Pero por qué tenemos mucha resistencia en la oración? Nos encontrábamos con un grupo de mujeres en el día de anoche a la madrugada y concluíamos todas que
en medio de querer más, es más la resistencia, como que querés quedarte a orar y querés inclinarte, querés pedirle a Dios y querés hacerle preguntas y todo lo demás, pero te encontrás que te levantás muy rápido, no se escuchás las respuestas o de pronto que te entra un poco el miedo, el temor a saber qué es lo que te va a contestar. Amén. Entonces decía, qué fácil, por eso dice Dios, qué bueno es cuando dos se ponen de acuerdo. Dos. Entonces, a veces pensamos que el dos ponerse de acuerdo es yo y Ezequiel. Y es bueno, ¿no? Pero a veces el ponerse de acuerdo, ese dos es vos y Dios, ¿no? Porque el Señor le decía a Jeremías, clama y vas a ver si no te respondo. Entonces, eso era un ida y vuelta. Él clamaba y el Señor respondía. Y esos son dos. Y él iba a estar ahí en el medio, ¿amén? Dice que en ese tiempo de angustia, él pensaba, bueno, estoy acá encerrado y todo este lío que está pasando con Babilonia, el rey de Babilonia, de Judá, que Dios encima con todos estos locos, que cuando Dios le dio todo, por no escuchar, no esperar, no ser paciente, se volvieron su corazón a los Baales, ahora estoy encerrado. Y el Señor le decía, seguí clamando, Jeremías, seguí clamando, porque en ese clamor voy a traer respuestas. Amén. Y esa es la tranquilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, si practicamos la oración, el clamor. Dice que la oración, el clamor, es algo más que la oración. Es ponerle un poco más de énfasis. No es que cuando usted dice, Señor, te pedimos. Ahora, si el clamor es así, como muy fuerte, como muy decisivo, como muy impetuoso, ¿no? Que es, Señor, acá estoy, hace algo con esto, ¿no? Entonces, como que en ese clamor, Dios decía, yo te voy a responder, pero también voy a enseñarte las cosas ocultas que están dentro de ti, en tu corazón, que unas van a ser buenas y otras no van a ser buenas. Y que cuando las cosas parecen que son malas y que nos destruyen, pero que a la vez en realidad está sanando nuestro interior para que podamos proseguir en una vida mejor. Amén. Siempre hablaba, yo decía, me encanta cuando podemos entender y comprender, porque si podemos entenderlo y comprenderlo, podemos llevarlo a la práctica. Amén. Entonces dice que Dios está buscando hijos hambrientos porque quiere revelar las verdades que nunca hemos escuchado. Impresionante, ¿no? Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Porque dice que en el clamor Dios trae una respuesta, pero que en medio de la respuesta está el miedo, el temor a escuchar las verdades de Dios que traen a nuestra vida liberación para poder vivir un avivamiento. Amén. En el clamor de Dios, tranquilo que va a haber respuesta. El enemigo se va a meter trayendo miedo y temor a nuestras vidas porque muchas veces no queremos escuchar las verdades que Él tiene para traer libertad a nuestras vidas y consecuencia de eso, vivir un avivamiento en nuestras vidas. El pastor y la pastora Pame en este año hablan de avivamiento, ¿no? Avivamiento, y pareciera que avivamiento es estar enloquecido al 100% de la unción y un montón de cosas. Y avivamiento es comenzar con sanidad, hermano. Avivamiento es comenzar con la restauración. Avivamiento es comenzar con una liberación de cosas que están agonizando nuestra alma, nuestro corazón, que no podemos manejar nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro comportamiento. De pronto estamos lastimados y lastimamos.
pero por no escuchar, por miedo a lo que Dios nos pueda decir en todo eso, y qué feo, ¿no? Me ha tocado muchas veces, y en todo este tiempo le comentaba a la pastora, le decía, pastora, estoy en ese tiempo de buscar un poco más, pero en ese poco más siento miedo, siento que mis emociones se estabilizan, y justamente es que el enemigo está haciendo eso, ¿no? Trayendo temor, porque el temor y el miedo no es de Dios, ¿no? Entonces, ante esa resistencia, muchas veces es porque no queremos nosotros, o Él no quiere porque sabe que en medio de esa liberación, sanidad, restauración, algo mejor va a venir. Amén. Entonces, que en esta noche yo le decía al Señor, ¿qué es lo que podría hablar al pueblo? ¿Qué es lo que vos querés que yo hable? ¿Qué mejor de lo que vos me estás hablando a mí en este tiempo, no? Y yo le decía, Señor, necesito clamar, pero necesito que me ayude porque entiendo que sola no puedo hacerlo. Porque ese temor a lo desconocido, a lo que vos me vas a contestar, crea en mí un temor y un miedo, pero que yo sé que vos estás del otro lado. Dice el pasaje de Juan 8:31, la verdad, ¿qué hace la verdad? Nos hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. Entonces decía, el clamor trae respuesta de Dios, pero la respuesta de Dios muchas veces trae miedo, inseguridad en nuestras vidas, porque la verdad no quiere ser escuchada. Amén. Y en esa verdad trae libertad a nuestras vidas para que podamos nosotros vivir un avivamiento. Si cada uno de nosotros empezamos con un avivamiento, esto no habría sillas vacías. Es más, no alcanzarían la silla. Amén. El tema es que las sillas vacías son de mucha gente que no quiere escuchar lo que Dios tiene para decir. Amén. Pero qué bueno que usted en esta noche está aquí. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie. Qué bueno que en esta noche usted está aquí para vivir eso. Pero vamos a hacer una cosa. Usted va a pasar acá al frente y va a hacer su máximo clamor a Dios. Entienda que es usted y Dios. Y en ese clamor va a conseguir respuesta de Dios. Y no tenga miedo a la respuesta, hermano. Porque la respuesta que Dios dé, aunque a nuestro parecer sea malo, eso va a traer liberación y sanidad a nuestras vidas. Pensamos nosotros que va a ser malo.